partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora, hoy 29 de junio del año 2020, cuando son las 1:03 de la tarde en Caracas, Venezuela. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares; en la gerencia de producción, la señorita Wilixa Arcaya; en la producción de este espacio, César Umbría; y en los controles, Gregorio González. Quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, como todos los lunes que compartimos este espacio contigo para hablar y discutir un poco sobre lo que viene aconteciendo en la dinámica política del país y cuál es la visión, cuáles son las más allá que la visión, cuáles son las opiniones y cuáles son las acciones que desde Primero Justicia estamos llevando adelante para luchar todos los días para lograr la libertad y la democracia en Venezuela. La semana pasada, pido excusas, no pude estar presente. Estábamos en un operativo de entregas de ayudas a los migrantes venezolanos acá en Colombia, y bueno, se alargó la entrega y no me dio chance de poder estar con ustedes. Pero bueno, hoy estamos retomando entonces nuestro programa y quería empezar a hablar el día de hoy de lo que significa todo este montaje, todo este aparataje, toda esta decisión tomada del régimen de Nicolás Maduro de avanzar en una farsa electoral de cara a una elección parlamentaria en diciembre de este año. Yo lo primero que quería decir era, bueno, el régimen avanza en esta farsa electoral con una sola razón, o por una sola razón. Bueno, imponer una nueva Asamblea Nacional que, al mismo estilo de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, esté al servicio no solamente de la dictadura de Nicolás Maduro, sino que no resuelva ninguno de los problemas de los venezolanos. Ahora, para que el régimen de Nicolás Maduro pueda montar esta farsa electoral, de alguna u otra forma, necesita una oposición, y digo oposición entre comillas, una oposición de mentira que le haga la comparsa, que le sirva como bufón en las cortes al rey para de alguna u otra forma poder montar la pantalla completa de esta farsa electoral. ¿Para qué busca Nicolás Maduro esta farsa electoral? Bueno, en primer lugar, porque todos sabemos que desde el año 2018, cuando se planteó una elección fraudulenta, donde no hubo una elección presidencial, bueno, ni Nicolás Maduro ni la Asamblea Nacional Constituyente, electa también en una farsa posteriormente, han sido reconocidas por el mundo democrático, sino todo lo contrario. El mundo democrático ha expresado, ha respaldado lo que significa la legitimidad de la Asamblea Nacional electa por más de 14 millones de venezolanos en diciembre del 2015, y que además no solamente tiene la legitimidad del mundo democrático, sino que también cuenta con el apoyo del pueblo venezolano. Entonces, ante esta imposibilidad que ha tenido Nicolás Maduro de que su régimen criminal sea reconocido internacionalmente, bueno, no le queda otra que la opción de patear la mesa y de avanzar en una farsa electoral, pretendiendo venderle al mundo entero que en Venezuela hay una normalidad democrática. Ahora, ¿qué hace falta para que Nicolás Maduro pueda montar su teatro y venderle al mundo entero este tema de la normalidad democrática? Bueno, en primer lugar, hace falta una oposición cómplice. Y es por eso que Nicolás Maduro, a través de su operador económico, Alep Saab, bueno, se dedicaron a hacer una búsqueda en cada uno de los partidos políticos de diputados traidores que, bueno, sucumbieron ante los maletinazos de dólares de la corrupción, para dividir a los partidos,
para luego hacer que esos diputados traidores que se vendieron ante los dineros de la corrupción fuesen al Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura del PSV y expropiaran las tarjetas de los partidos políticos. Entonces vemos como, por ejemplo, hoy Acción Democrática y Primero Justicia, a través de este bufete de abogados que se ha convertido en el Tribunal Supremo de Justicia, un bufete de abogados del PSV, bueno, hemos sido despojados de nuestra tarjeta, de nuestros símbolos, y estas han sido entregadas a un grupo de personas que ni siquiera vale la pena nombrar, pero que están compradas, que están cooptadas por la dictadura de Nicolás Maduro y que su único fin, su único objetivo es con esas tarjetas políticas robadas acudir a una farsa electoral que le permita a Nicolás Maduro mostrarle al mundo una suerte de normalidad democrática. Pero además de esto, también Nicolás Maduro necesita un CNE con cara de renovación, pero que en el fondo siga siendo lo mismo que ha sido el CNE en los últimos años, que es el Tribunal Electoral del PSV. Entonces, para esto, Nicolás Maduro le ordenó a su bufete de abogados del PSUV, que es el TSJ, que nombrase un Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral donde, bueno, está el hermano, por cierto, de quien hoy se robó la tarjeta de Acción Democrática, y está otro personaje que ustedes se recordarán muy bien, que se llama Rafael Simón Jiménez, que bueno, que sabemos de dónde viene políticamente, pero que además sabemos que tiene años desaparecido de la política y que tiene años que ni siquiera hablaba y como conejo del sombrero, bueno, salió ahora a ser rector del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ese Consejo Nacional Electoral ilegítimo, porque no pasó por el nombramiento de la Asamblea Nacional, bueno, tiene un solo objetivo, y ya lo han dicho además ellos públicamente, es convocar esta elección parlamentaria. Ahora, esta elección parlamentaria, que es una farsa, yo me empezaría por preguntar, este rector Rafael Simón Jiménez, que ha declarado públicamente que si él ve imagínense ustedes, una persona que es nombrada de manera ilegítima por un TSJ que no tiene la competencia para nombrarlo, tiene el caradurismo de ir a un canal de televisión y decir que si él ve algún mínimo de acción por parte de la dictadura de llevar este proceso electoral a un fraude, él renunciaría de manera inmediata. Bueno, lo primero que hay que decir al señor Rafael Simón Jiménez es que su nombramiento ya de por sí es un fraude. O sea, que tendría que ser un poco más serio y entender que él está siendo parte de una comparsa para legitimar o intentar legitimar al régimen de Nicolás Maduro. Pero a estas alturas, después que han pasado 2 semanas, que el TSJ se robó la tarjeta de Acción Democrática y se robó la tarjeta de Primero Justicia, yo me preguntaría si ese rector va a tener la misma caradura o el mismo caradurismo para permitir que esas tarjetas robadas inscriban candidatos a la farsa electoral. Porque a estas alturas todavía yo no lo he escuchado a él decir absolutamente nada sobre eso. A estas alturas del partido, este señor Rafael Simón Jiménez no le ha dicho nada al país, ni siquiera para elevar su voz de protesta por lo que sucedió con el tema de los partidos políticos robados por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, al final del día, cuando usted ve el proceso por donde lo quiera ver, huele a fraude, huele a mentira, tiene un tufo a teatro, y al final lo único que busca este proceso o esta farsa electoral, insisto, es crearle a Nicolás Maduro una suerte de normalidad democrática que no existe en el país, pero además busca meter al país en complicidad con estos líderes de oposición que se llaman de oposición, pero que no son oposición, meter al país en una ruta electoral donde ya Maduro dijo que en todo caso para él se plantearía un revocatorio en el año 2022. O sea, estos señores le están diciendo al país, en conchupancia con el PSV, que hay que mamarse a Maduro hasta el 2022. Ahora, ¿de qué revocatorio habla el señor Henry Falcón, que le respondió, por ejemplo, el tuit a Nicolás Maduro,
donde le decía que íbamos para las parlamentarias, que íbamos para las regionales, que íbamos para las de alcalde y después íbamos por el revocatorio. ¿De qué revocatorio habla el señor Maduro si el proceso electoral del 2018 no existió? ¿Cómo revocar el mandato de un periodo constitucional? ¿Cómo plantearle al país que la salida a la crisis es un revocatorio en el 2022 para sacar a un presidente que usurpa el poder? Esas son las cosas que yo no entiendo y que estos cómplices de la dictadura, que son quienes se prestaron para formar este Consejo Nacional Electoral y quienes han prestado sus nombres, que no los han prestado de gratis, por cierto, para participar como una suerte de oposición, para meter al país en esta dinámica electoral de mentira. Bueno, ¿cómo le van a explicar al país esto si al final lo que están haciendo es darle oxígeno a un régimen, a una dictadura que no tiene ningún tipo de legitimidad? Ahora, Maduro cree que la comunidad internacional se va a quedar de brazos cruzados ante este nuevo atropello que significa esta farsa electoral que plantea Nicolás Maduro. Semana pasada la OEA ya se pronunció respecto a ese tema. Pero además de eso, el pueblo venezolano no se va a quedar de brazos cruzados mientras termina de ver cómo Nicolás Maduro y sus cómplices terminan por arrebatarnos la libertad y la democracia. Y ante esta situación es importante que la dirigencia política, quienes hacemos política, caminemos por dos rutas. La discusión en Venezuela no puede seguir siendo si los venezolanos votamos o no votamos, porque nadie discute que el voto es la herramienta fundamental para que las sociedades democráticas e incluso las que vivimos bajo regímenes no democráticos podamos darnos nuestros cambios en paz y en democracia. Y no vamos a entrar a considerar casos, pero sí hay decenas de casos en el mundo donde el voto, aún en condiciones dictatoriales, ha servido para abrirle la puerta a la libertad. Entonces, esa no es la discusión. La discusión en Venezuela es si hoy en día el voto decide o no decide. Y nosotros no podemos abandonar la lucha por la presión con todo el apoyo internacional para que en Venezuela realmente se puedan dar unas elecciones libres y democráticas. Y nosotros todos los días tenemos que convertirnos en unos predicadores de qué es una elección libre, cuáles son las condiciones que debe haber para una elección libre, qué debe suceder en Venezuela y cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas para que en Venezuela haya una elección libre. Y eso debe ser el contrapeso, el espejo ante la farsa electoral que plantea Nicolás Maduro. Porque lo que no podemos hacer nosotros es que mientras Maduro avanza en su farsa electoral, quedarnos de brazos cruzados. Nosotros tenemos en Venezuela que plantearnos una ruta muy clara de lucha por las condiciones electorales, pero también de presión popular para lograr un cambio en el país. Y yo creo que para eso es fundamental que nosotros hagamos mucha fuerza en conjunto con la Unión Europea, los países democráticos, la OEA, la comunidad internacional en general, para evitar que este mamotreto, esta farsa electoral de Nicolás Maduro se pretenda digerir a la comunidad internacional como una normalidad democrática. En Venezuela no hay normalidad democrática. Y estamos por cumplir un año, por ejemplo, del informe de la comisionada de Derechos Humanos de Michelle Bachelet, donde claramente habla de las violaciones que hay en Venezuela a la libertad de expresión, al derecho a la vida. Si no, por ejemplo, preguntémonos que ayer se cumplió un año del asesinato y la tortura del capitán Arévalo, pero también pasó con nuestro hermano Fernando Albán, pero además pasa con decenas de miles de venezolanos al año que mueren a manos del AMPA o que mueren a manos de las ejecuciones extrajudiciales que realizan cuerpos de seguridad, si es que se le puede decir así, del Estado, como es el FAE. Y en todo caso, en Venezuela no existe ni una normalidad democrática ni un Estado de Derecho. Entonces es por eso que es fundamental, y con esto vamos a ir al corte,
que nosotros sigamos transitando la ruta de luchar junto al mundo democrático para forzar en Venezuela realmente unas elecciones verdaderamente libres que permitan que los venezolanos podamos decidir nuestro futuro. Con esto vamos al corte y a regreso estaremos conversando sobre otros temas de interés nacional aquí en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos ya de regreso en su programa Contigo por Radio Caracas Radio y en esta parte quería comentar un poco sobre el tema del COVID en Venezuela. Hace unos instantes, nuestro diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, el diputado José Manuel Olivares, dio unas declaraciones muy delicadas referente a este tema y a las cuales me quiero referir. El diputado José Manuel Olivares señaló que en Venezuela hoy en día hay un foco muy importante en el estado Zulia que por negligencia del régimen de Nicolás Maduro no se atendió a tiempo y está trayendo consecuencias que pueden ser muy lamentables para lo que significa la vida de los zulianos, pero también lo que significa la vida de los zulianos. Por ejemplo, señaló hoy que hay 28 fallecidos en el Hospital Universitario de Maracaibo en los últimos 10 días en el estado Zulia, y otros 44 fallecidos en el resto del país, que suman 72 y que aún el régimen no se los ha anunciado al país. Entonces, yo diría algo en principio, y lo hemos sostenido en este programa desde que empezó el tema del coronavirus. No importa lo que cualquier vocero del régimen de Nicolás Maduro diga, cuándo lo diga, dónde lo diga y de qué manera lo diga, es mentira. Y aquí está comprobado. ¿Cómo es posible que, según lo que dice el diputado José Manuel Olivares, haya 72 fallecidos en los últimos 10 días en Venezuela por el tema del coronavirus y a los venezolanos no se les diga nada? Se pretende entonces utilizar la mentira oficial para tapar una realidad que ¿cómo se llama? Que no tiene forma, no tiene manera de esconderse, que es la muerte de venezolanos. Cuando un venezolano muere, ese venezolano tiene familia y esa familia se expresa y esa familia informa y esa familia dice y esa familia notifica que su familiar murió y que murió además por razones de coronavirus. Entonces, de alguna u otra forma, este manejo que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro sobre el tema del coronavirus no solamente ha sido irresponsable, sino que además ha partido de un principio que es muy lamentable para cuando se necesita atender vidas y salvar vidas, que es la mentira. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro decía que nosotros éramos el país
más preparado para atender el tema del coronavirus y que, bueno, había habido casi prácticamente ningún caso en Venezuela de coronavirus porque la acción del régimen de Maduro había sido efectiva, eficiente e incluso se ponían ellos como ejemplo, no solamente en la región, sino en el mundo. Y siempre decíamos que eso era una teoría que no tenía sentido en la realidad. Un país que no tiene agua, si usted hoy abre el chorro de su casa, no, en el 85-90% de las casas de los venezolanos no sale agua. ¿Cómo puede un país prevenirse del coronavirus si no tiene agua ni siquiera para la higiene en los hogares ni en los hospitales? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos un país con un sistema de salud destruido, en el piso, donde antes de la pandemia, más de la mitad de las salas de emergencia en el país estaban inoperativas, donde un venezolano en promedio, para ser atendido en una emergencia, tenía que pasar primero por 4 emergencias en lo que llaman el ruleteo para poder ser atendido. Entonces, ¿cómo se nos explicaba al país que podíamos ser una nación preparada para el tema del coronavirus? Y ya estamos empezando a ver lo que los científicos, lo que los especialistas, los que la Academia de la Ciencia, que por cierto fue perseguida por el régimen de Maduro, ha venido vaticinando y venía vaticinando. Pero además de esto, Nicolás Maduro metió al país en una cuarentena de casi 3 meses. En una cuarentena estricta en un país donde el salario mínimo son $4 al mes, donde hay escasez, donde no había gasolina y donde el 80%, quizás un poco más de los venezolanos viven del día a día. Bueno, prácticamente estuvimos 3 meses en cuarentena los venezolanos y el gobierno, el régimen de Maduro, no invirtió ni $1 en mejorar la capacidad hospitalaria, no invirtió $1 en mejorar la distribución de agua en Venezuela y ni siquiera no invirtió ni $1 en darle a los venezolanos, a la familia venezolana, una ayuda, un apoyo económico para poder sobrevivir durante la cuarentena. Entonces, en un país que ya estaba destruido económicamente, luego de estos 3 meses de parón de la economía, entonces venimos a una suerte de flexibilización que además se da en el marco de la explosión aparente de los casos en Venezuela. Entonces, pareciese que quienes hoy dirigen en mala hora esta coyuntura del coronavirus son los osos revoltosos y que lo único que le importa al régimen de Nicolás Maduro y quienes están en funciones hoy usurpando el poder en Venezuela es la corrupción, es ver cómo se benefician de cualquier cosa, mientras que el médico, la enfermera y el empleado de la salud que está guerreando en los hospitales para salvar vidas de los venezolanos no tiene ni siquiera la capacidad de tener los métodos de bioseguridad para protegerse. Y ya vemos cuántos médicos ya han fallecido en el estado Zulia. También tenemos los casos del médico en Mérida que está en graves condiciones. Y lamentablemente estos son temas que van a seguir viéndose, porque hoy en Venezuela, por ejemplo, una mascarilla que además no son reutilizables, le cuesta $2 a un venezolano. ¿Cómo hace un médico venezolano hoy, o una enfermera, o un enfermero, o un obrero de la salud, para comprarse una mascarilla que le cuesta, entre otras cosas, un poco más de la mitad de su salario mínimo? Entonces, allí está el problema de fondo, que Venezuela no solamente no es que no está preparada desde el punto de vista médico para asumir la defensa de la vida de los venezolanos en una pandemia, sino que además estamos secuestrados por un régimen político que lo único que le interesa es su beneficio personal. Porque mientras los venezolanos se están muriendo por el coronavirus, mientras no se ha invertido $1 para aumentar la capacidad hospitalaria en Venezuela, porque mientras no se ha invertido $1 para darle apoyo a la familia venezolana, porque no se ha invertido ni siquiera $1 para llevarle agua a los hospitales en primera instancia y después a los hogares en Venezuela, se sigue haciendo negocio con el oro de los venezolanos, se hacen negocios con los iraníes para traerse una gasolina importada para venderla a precios de dólares en la calle,
Y además no solamente es eso, sino que ahora expropian más de 35 bombas de gasolina en Venezuela para entregarle quién sabe a qué enchufado ese negocio de las bombas de gasolina. Y al final del día, para el régimen de Nicolás Maduro, la única ecuación que le funciona en su cabeza es la ecuación donde haya corrupción y que esa corrupción le permita llenarse los bolsillos. Entonces, hoy Venezuela, como lo dice el diputado José Manuel Olivares, bueno, está hablando de que no solamente hay un gran número de pruebas rápidas en Zulia y en otros estados del país que están dando positivas, sino también está confirmando que hay un gran número de pruebas rápidas positivas en sectores como Petare y como La Vega. Para quienes conocen Caracas, saben que Petare y La Vega son dos grandes concentraciones humanas importantes dentro de la ciudad de Caracas, pero incluso para todo el país, y el peligro que significa en la transmisión comunitaria en esos sectores, bueno, pone en riesgo que la pandemia del coronavirus se convierta en un elemento mortal en lo que significa la vida de los caraqueños y la vida de los venezolanos. Y, por ejemplo, también se dice en estas declaraciones de José Manuel Olivares que hay 500 pruebas que se hicieron en el estado Zulia y que misteriosamente se perdieron y no llegaron a Caracas para ser estudiadas, evaluadas y poder conocer sus resultados. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que en medio de una pandemia se hagan 500 pruebas PCR en el estado Zulia, que por cierto es el estado con mayor índice, o uno de los mayores, del segundo estado con mayor índice después del estado Apure, y se pierdan 500 pruebas en el camino? ¿Quién da la cara? ¿Quién responde por eso? ¿Quién le dice a los venezolanos o quién le da explicaciones a los venezolanos por semejante irresponsabilidad? Entonces hoy vemos a quien hoy usurpa la gobernación del estado Zulia decir que es un delito el zuliano que salga positivo y se le pierda, que apague el teléfono, se le esconda, se le pierda a el control del Estado. Y no es un delito que se hagan 500 pruebas y presuntamente se pierdan en el camino. Eso no es un delito. Entonces, por favor, aquí lo que está claro y lo que queda comprobado es la incompetencia de quienes hoy usurpan el poder y que al final del día, la última perla es que van a importar medicinas de Cuba para combatir el COVID-19. Bueno, esa importación lo que va a significar es engrosar el bolsillo de quienes se han hecho millonarios con la tragedia y con la crisis de los venezolanos. Así que hoy queremos decir, como lo hemos reiterado en muchas oportunidades en este programa, que el manejo del COVID por parte del régimen de Maduro no solamente ha sido un manejo irresponsable, sino que además ha sido un manejo que tiene a la mentira como protagonista fundamental, y no se puede utilizar la mentira para jugar con la vida de los venezolanos. Así que hoy nuevamente tenemos que hacer responsable a Nicolás Maduro y todo su entorno de cada una de las vidas que se pierdan en Venezuela por la negligencia, por la corrupción y por el desastre que ha significado tener a Nicolás Maduro y su grupo, su camarilla del PSUV en el poder. Así que con esto vamos a un corte y a regreso seguiremos conversando de otros temas acá en Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Mientras los militares tengan los incentivos suficientes para seguir del lado de Maduro, aquí ni que participen en 400 elecciones van a sacar al chavismo. Quítense esa película de la cabeza, olvídense del cuento de que votar masivamente, que no importa ganar, que lo que importa es participar porque hay que desenmascarar. Olvídense del tango que Gardel murió. La piedra de tranca en Venezuela es la carencia de militares dispuestos a sacarle la silla a Maduro. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hay que cambiar la estructura de incentivos con los militares, o hay, a mi juicio, lo más efectivo, porque ya se les ha ofrecido de todo, que plantearles una amenaza real para que desistan de acompañar a Nicolás Maduro. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo, aquí por Radio Caracas Radio, quien les habla Eduardo Battistini de Primera Justicia. Y antes de continuar, quería informarles que en este momento la Unión Europea ha desplegado una nueva ola de sanciones en contra de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, pero también en contra de estos diputados alacranes, de estos diputados que vendieron su diputación para ponerla al servicio de la dictadura. Así también hoy ha sido sancionado por la Unión Europea José Adelino Ornella Ferreira, quien desde el año pasado es el secretario general nacional de la Defensa, del Consejo de Defensa. También Gladys del Valle Requena, quien venía siendo no solamente segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, también a Tania Valentina Díaz González, quien es la primera vicepresidenta de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, a Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, quien hoy usurpa las funciones de la Contraloría General de la República, a Juan José Javier Mendoza, que es el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro,
a Jorge Eliezer Marque Monsalve, quien hoy funge como director de Conatel, a Farik Mora Salcedo, quien es un juez en primera instancia y que además de eso fue director de contrainteligencia militar, a Dinora Bustamante, quien es juez también en primera instancia, y por supuesto a Luis Parra, quien hoy usurpa la presidencia de la Asamblea Nacional, a Franklin Duarte y a José Gregorio Noriega, que también son parte de los diputados alacranes que hoy usurpan funciones de la directiva de la legítima Asamblea Nacional. Y estas nuevas sanciones de la Unión Europea, sin duda alguna, van en vía a lo que hablábamos en el editorial, que es que la comunidad internacional, el mundo democrático, no va a tolerar una nueva farsa electoral en Venezuela y no va a reconocer lo que producto de esa farsa electoral salga para el país. Lamentablemente esto se va a traducir en mayor crisis política y esto lamentablemente se va a traducir sin duda alguna en mayor sufrimiento para el pueblo de Venezuela. Y hablando de ese tema, yo quería hoy nuevamente hablar de lo que ha sido la presentación semanal de las canastas básicas por estado que ha hecho la fracción de Primero Justicia. Yo quería comentar que no solamente este trabajo que ha venido adelantando la fracción de Primero Justicia, sino que la ha venido también adelantando pues con vocería o con el liderazgo del diputado José Guerra, tiene hoy, por ejemplo, que en el estado Apure, la selección de 8 productos, todas estas canastas tienen los mismos 8 productos, que es carne de res, un cartón de huevo, 1 kilo de harina de maíz, 1 kilo de arroz, 1 kilo de queso blanco, 1 kilo de pasta alimenticia, 1 kilo de pollo y 1 litro de aceite. Bueno, en el caso de el estado Apure, este costo de esta canasta tiene el costo de $15 prácticamente, aproximadamente. Y el salario mínimo son $1,89. Es decir, que un apureño necesita casi 14 veces su salario mínimo para comprar estos 8 productos. En el caso del estado Bolívar se repite más o menos la misma situación, son $16. En el caso del estado Anzoátegui, esta canasta tiene un valor de $21, lo que quiere decir que un venezolano promedio necesita casi 12 salarios mínimos para comprar esos 8 productos. En el caso de Lara, también está por el orden de los $14. En el caso de Trujillo, por el orden de los $16. En el caso de Petare, por el orden de los $20. En el caso de Caracas, del municipio Libertador, está por el orden de los $17. En el caso del estado Zulia, por el orden de los $16. En el caso del estado Aragua, por el orden de los $20. En el estado Portuguesa, por el orden de los $14. En el estado Falcón, por el orden de los $15. Y en el estado Nueva Esparta, por el orden de los $18. En Venezuela está claro que los venezolanos ganan salarios de hambre. Y ganan salarios de hambre porque en Venezuela toda la economía, todo lo que se vende y todo lo que se compra, sea un bien o un servicio, está dolarizado. Lo único que no está dolarizado en Venezuela es el salario de los venezolanos. Y Nicolás Maduro, lo que hace, que se llamaba o se hacía llamar, o se hace llamar, el presidente de la clase obrera, el presidente de los trabajadores, el que viene de la clase trabajadora, bueno, es el presidente que ha condenado a los venezolanos a los salarios más miserables en la historia de nuestro país. ¿Qué hace hoy un venezolano con un salario mínimo que no llega ya a los $2? ¿Qué hace hoy un venezolano? Cuando decíamos que una mascarilla, por ejemplo, para taparse la cara y la nariz y la boca para prevenirse del coronavirus, bueno, le cuesta más de un salario mínimo a los venezolanos. Entonces está claro que quienes hablan del modelo socialista, quienes hablan del modelo de la izquierda como un modelo de inclusión, como un modelo de beneficio y de bienestar para el colectivo, bueno, lo que se convierte el socialismo o la izquierda,
que practica el madurismo es una gran estafa. Como decía Ali Primera en una canción, que ellos por cierto enarbolan siempre y no se dan cuenta que son, incluso para quienes siguen el canto de Ali Primera, son antítesis de ese canto. Bueno, Ali Primera decía que mientras ellos te hablan de progreso, tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Y es que eso es lo que ha pasado en Venezuela. Mientras el chavismo y el madurismo le hablan a los venezolanos de soberanía económica, de independencia económica, de pueblo con poder, de poder para el pueblo, perdón, bueno, lo que pasa es que los venezolanos cada día son más pobres y quienes pululan, quienes están alrededor del círculo del poder, cada día son más millonarios, son más ricos. Y recordamos todavía cuando Hugo Chávez decía que era un delito, que ser rico era malo. Bueno, habría que ver hoy en la lista de ricos en Venezuela cuántos han sido millonarios o cuántos se han hecho millonarios por haber tenido una vinculación o por ser incluso directamente miembros del PSV. Bueno, todos, la gran mayoría que han hecho fortunas hoy en día en Venezuela son derivadas o son como consecuencia de tener una afinidad o de ser miembros del PSV. Y ante esta situación de pobreza extrema que vive el país, no hay respuesta para los venezolanos. Y no puede haber respuesta para los venezolanos porque no podemos pedirle a quien acabó con la economía en Venezuela, a quien condenó a los venezolanos a salarios de hambre, bueno, que la componga y que le dé a los venezolanos salarios dignos. Bueno, es una contradicción. No podemos pedirle a quien nos oprime que nos dé la libertad. Aquí la única solución a los problemas en Venezuela es la salida de Nicolás Maduro del poder y la instalación de un gobierno de emergencia nacional que nos lleve a, de alguna u otra forma, lograr un gobierno para Venezuela. Entonces, yo lo que creo, y aquí quiero completar con lo que hablaba al principio, que no podemos caer en la manipulación de un grupo de la oposición, o que se hace llamar oposición, que dice que la salida es votar. O sea, que la salida de los problemas que hoy viven los venezolanos es que participemos en la elección que Maduro está convocando, la farsa electoral que Maduro está convocando para diciembre. Y es que de verdad nosotros vamos a ser tan miopes para creer que en esa farsa electoral se van a lograr solucionar los problemas de Venezuela. ¿O es que acaso esa farsa electoral de diciembre que está cocinando Nicolás Maduro en conchupancia con unos pseudo opositores, lo único que persigue es darle poder político a Nicolás Maduro? No es así. Entonces yo lo que creo es que cuando vemos declaraciones en la televisión de señores como Claudio Fermín, como el mismo Henry Falcón, como este señor Bernabé Gutiérrez, imagínense usted, Luis Parra, José Brito, hablando de que la salida electoral y que tenemos que ir a elecciones con el régimen y que vamos a derrotar al régimen con voto. Bueno, pues si ellos son parte, ellos son consecuencia de un fraude. Porque hoy Brito pretende usurpar primero justicia porque el TSJ fraudulento de Maduro, o sea, entiéndanlo bien, le está entregando el partido. Y hoy Bernabé Gutiérrez pretende ser el secretario general de Acción Democrática producto de que el TSJ fraudulento de Maduro le está entregando el partido. Entonces nos van a decir a los venezolanos que ellos le deben a Maduro ese favor, que el proceso electoral que están planteando para diciembre es un proceso para solventar el problema al país. No, los únicos que van a resolver su problema en Venezuela, si se da esa farsa electoral, es Maduro, que va a seguir metiéndole platica al bolsillo y su camarilla, y estos pseudo opositores que seguirán conviviendo con el régimen, con la dictadura, para seguir sacando prebendas a costillas del sufrimiento y del hambre de los venezolanos. Así que no nos dejemos engañar, y vendrán campañas comunicacionales para tratar de confundir a la gente, mostrando las tarjetas de los partidos democráticos que han sido robadas por el régimen para decir que toda la sociedad democrática venezolana va a participar en esa farsa electoral. Y vienen meses donde nos tocará darle muy duro a no solamente a la comunicación, sino también al activismo en la calle para que los venezolanos no se confundan
ante estos judas que se presentan en la opinión pública con la única intención de seguir dándole oxígeno a Nicolás Maduro y seguir también ellos sobreviviendo en la política venezolana. Porque lamentablemente para ese grupo que hoy usurpa el poder y para ese grupo de opositores que le hacen el juego a quien usurpa el poder, la política simplemente es un negocio. Ellos se metieron en la política para vivir de la política. Ellos se metieron en la política para hacer de la política su forma de enriquecerse. Ellos no se metieron en la política para ayudar a los demás. Ellos no se metieron en la política para llegar al poder, para transformar la realidad del país. No, ellos se metieron en la política para hacer de la política su cuenta de ahorro y su cuenta corriente. Así que con esto me despido el día de hoy y nos vemos el próximo lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio con Eduardo Battistini de Primero Justicia. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.